Bueno, el primer punto del taller nos dice que considera la regresión del consumo final de los hogares contra el PIB, dado este modelo. Entonces, pues, los primeros dos literales, que es las explicaciones, pues quiero que sean muy claros. En el literal B, que piden que porque el rezago de C y el rezago de Y puede servir como instrumentos de la estimación, quiero que adicionalmente pues expliquen qué es una variable instrumental, cómo se hace la estimación. Es importante pues que sepan qué es una variable instrumental para poder contestar esa pregunta. La siguiente parte es que con las cifras del DANE de las cuentas nacionales trimestrales, datos agrupados, base 2000, PIB demanda constantes desestacionalizadas del 2000 al 2009, estime los coeficientes de regresión para este modelo que tenemos acá. Entonces para eso tienen que pues, buscar los datos, claramente. Adicionalmente, tienen que colocarme la referencia donde bajar los datos, la página web, y tienen que mostrarme las tablas con los datos. En el taller tienen que imprimirme los datos. Adicionalmente, pues ya para hacer esta estimación, yo voy a usar una serie de ejemplos que les mandé a sus correos el día martes, que es esta. Entonces, pues aquí yo tengo unas variables C y Y que no corresponden a los datos del DANE, solo es para a manera de ejemplo de cómo hacer la estimación. Entonces voy a Edius 5, creo un nuevo workfile y para este caso, pues mi serie tiene 16 datos, digo. Entonces recuerden que si tienen títulos al principio, pues no los vayan a copiar porque eso puede pasar como datos de tipo texto y no les va a reconocer la serie Edius. Entonces en este caso tengo 16 datos y voy a Quick, MP Group, para cargar mis datos. Entonces aquí tengo mis datos. Entonces voy a cambiarles el nombre. Un problema muy constante es que uno va a colocar consumo y coloca C. No pueden colocar C porque recuerden que la constante em, pues tiene ese nombre. Entonces ponerle consumo. Y la siguiente va a ser Y. Entonces ya tengo mis datos. Y me dice que haga la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Y recuerden que el modelo tiene una constante. Entonces vamos a dar Quick Estimate Equation. Y pues aquí tenemos para hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Y con una constante contra consumo. Le vamos a aceptar y pues aquí está nuestra estimación. Entonces pues tienen que comentarla por favor. Como segundo, como el siguiente literal, que es el D, pide hacer la estimación por variable instrumental utilizando CT-1 como, como instrumento. Entonces, vamos a Evius. Voy a dar esta estimación acá a un lado. Y vamos a Quick Estimate Equation. Estimate Equation. Y en el método aquí abajo, vamos a cambiar el método. Vamos a utilizar TwoStageless-Squares, donde me pide la ecuación que quiero estimar, que es Y contra C contra consumo, y me dice que utilice un instrumento. Entonces vamos a utilizar consumo rezagado, un periodo, y le damos a aceptar. Entonces aquí está mi regresión de consumo utilizando el instrumento de consumo en el periodo anterior como instrumento de la estimación. Luego me pide que utilice, pues utilizando por variable instrumental YT-1, pues lo hacemos igual el ejemplo que hice anteriormente. La única diferencia pues que no va a ser el rezago de C, sino va a ser el rezago de Y.
Y ahora nos pide que hacemos la variable instrumental utilizando zt-1 y yt-1 como instrumentos. Entonces, voy a cerrar esto. Vamos a Quick, Estimate Equation, y vamos a utilizar TSLS. Entonces tengo mi regresión que es Y contra C contra consumo. Y mis instrumentos van a ser Y-1 y consumo -1. Entonces pues tienen que tener en cuenta el espacio y le dan a aceptar. Entonces aquí tengo mi regresión donde las variables instrumentales son Y-1 y consumo -1. En el siguiente tienen que comentar los resultados, entonces pues es importante que tienen que mostrarme qué diferencias hay entre los modelos y también la diferencia entre los resultados. Y pues tienen que verificar que ustedes habían hablado acá que la estimación pueda resultar sesgada e inconsistente. Entonces quiero que pues a partir de las estimaciones pues también me expliquen cómo se puede mostrar eso en la estimación.